Hola a todos, les habla Alejandro Guerra Palacios, soy médico intensivista, ejerzo en la clínica Soma y en el Instituto Neurológico de Colombia en la ciudad de Medellín. Hago parte del grupo de intensivistas de Antioquia, particularmente en el Comité de Educación, con el apoyo de la Universidad CES y la Alcaldía de Medellín. Hemos venido desarrollando una serie de actividades de educación continuada para médicos no intensivistas, entrenándoles y dándoles conocimiento en torno a patologías que son propias de nuestra especialidad y a las cuales seguramente se verán enfrentados en los próximos días. Estamos seguros que con la ayuda de todos y cada uno de ustedes podremos superar la crisis a la cual nos vemos enfrentados en este momento. Como parte de ese plan de educación continuada, hablaremos hoy de insuficiencia respiratoria, haciendo énfasis en la insuficiencia respiratoria hipoxémica. El derrotero de esta conversación es el siguiente: una definición de lo que es insuficiencia respiratoria, su clasificación, conceptos básicos de fisiología respiratoria, de fisiopatología de la hipoxemia, diagnóstico de la insuficiencia respiratoria hipoxémica, y finalmente hablaremos del síndrome de estrés respiratorio agudo, en lo que hace referencia a su definición, a su fisiopatología y a su manejo. En cuanto a la definición de insuficiencia respiratoria, diremos que es la incapacidad que tiene el sistema respiratorio para garantizar no solo la presión arterial de oxígeno y de CO2 necesarios para suplir las necesidades metabólicas celulares, sino también para mantener la homeostasia de la economía de nuestro organismo. La clasificación de la insuficiencia la podemos hacer teniendo en cuenta tanto la evolución como los resultados de gases arteriales. La clasificación de la insuficiencia respiratoria según el tiempo de evolución la haremos en aguda, crónica y crónica agudizada, entendiendo como aguda aquella que se instaura en horas o días, crónica la que da en días, meses o años, y crónica agudizada es cuando una crónica se descompensa de manera aguda. El ejemplo típico de esta situación es el paciente con enfermedad pulmonar obstructiva crónica que presenta un proceso bacteriano neumónico o viral agudos. La clasificación según el estado gasimétrico del paciente nos divide la insuficiencia respiratoria en hipoxémica o en hipercárnica. Hablaremos de hipoxemia cuando tengamos una presión arterial de oxígeno menor a 60 milímetros de mercurio o en su defecto una saturación parcial de oxígeno del 90%. Hipoxemia global cuando estos mismos parámetros se acompañen de un incremento en la presión arterial de CO2 mayor a 45 milímetros de mercurio. Hablaremos de insuficiencia respiratoria hipercámbrica cuando la presión arterial de CO2 sea mayor a 45 milímetros de mercurio. Cabe anotar que estos valores fueron determinados para un individuo que está ventilando aire ambiente al nivel del mar. Si fuéramos a ser más exactos, al hacer el ejercicio de estas mediciones a nivel de la ciudad de Medellín, deberíamos considerar nuestra presión atmosférica de tan solo 640 milímetros de mercurio frente a los 760 del nivel del mar. Para evitar confusiones y de manera práctica, seguiremos utilizándolos sin hacer caso a las diferencias de altimetría en relación al nivel del mar. Unas palabras en torno a la fisiología del aparato respiratorio. Como habíamos visto, la función fundamental del sistema respiratorio es garantizar unas presiones adecuadas arteriales de oxígeno y de CO2. Para lograr este primer objetivo, el sistema respiratorio debe generar las condiciones para que el oxígeno de la atmósfera llegue hasta la unidad de intercambio gaseoso, que es la unión alveolo capilar, pase a la sangre y así sea distribuido a las diferentes organelas celulares. El paso entre estos tres escalones va a ser mediado fundamentalmente por diferencias de presión entre cada uno de los mismos. De esta manera, la presión arterial de oxígeno atmosférico y en la luz alveolar va a ser mayor que en la luz del capilar, y la de la luz del capilar mayor que en las organelas celulares. En la relación a mantener la homeostasia del CO2, el viaje de este gas es
inverso al del oxígeno, y a partir de las organelas celulares debe llegar a la unidad de intercambio gaseoso y de esta pasar a la atmósfera. En este esquema he querido sintetizar en qué consiste el sistema respiratorio. En azul he esquematizado a las estructuras que hacen parte de lo que vamos a denominar la bomba pulmonar. Estas estructuras, al trabajar de manera coordinada, van a garantizar que haya una adecuada movilidad del aire desde la atmósfera hasta el alvéolo y desde el alvéolo hasta la atmósfera. Está compuesto por el sistema nervioso central, el sistema nervioso periférico, la relación de estos con el sistema muscular, tanto los músculos supraespinales, los intercostales, el diafragma, la caja torácica, que es la parrilla costal, todo el sistema muscular, el sistema de pleuras y la inervación. Como les dije, la función de esto, lo dejé en azul para que nos quede más claro, es simplemente de un fuelle, y el funcionamiento adecuado o inadecuado de esto se va a ver reflejado en las presiones arteriales de CO2. En rojo está esquematizado lo que denominamos unidad respiratoria, unidad de intercambio gaseoso, compuesto esencialmente por el tejido pulmonar, los alvéolos, y la circulación pulmonar, que son los capilares arteriales y venosos que irrigan los diferentes alvéolos. El funcionamiento adecuado o inadecuado de esta unidad de intercambio gaseoso va a reflejarse en los niveles de la presión arterial de oxígeno. Aquí vemos con más detalle lo que acabamos de expresar. Tenemos esquematizado un alvéolo y está el capilar que lo va a rodear, el área arterial del capilar pulmonar, el área venosa del capilar pulmonar. La ventilación, como ya lo habíamos dicho, consiste simplemente en la entrada de aire hasta la luz alveolar y la salida desde la misma. La respiración la vamos a definir como el paso del oxígeno desde el alvéolo hacia el capilar, o del CO2 desde el capilar hacia el alvéolo. Este proceso denominado respiración, ya lo habíamos expresado, se hace teniendo como eje la difusión, que va a ser guiada por las diferencias de presiones de los gases al lado y lado de esta barrera. Cualquier alteración, bien sea en la ventilación, en la difusión, en la relación entre la aireación de los alvéolos aireados y los capilares que los irrigan, va a presentarnos alteraciones en todo lo que es el proceso de la ventilación y la garantización de la homeostasis de presión arterial de oxígeno y de CO2. En este gráfico vamos a ver las diferentes posibilidades que tenemos, los diferentes escenarios en cuanto al funcionamiento de la relación existente entre la ventilación de los alvéolos y la perfusión de los mismos. Un primer escenario es el escenario normal. Tenemos una vía aérea completamente permeable, unos alvéolos adecuadamente aireados y adecuadamente perfundidos. En este caso, la relación entre la ventilación y la perfusión es normal y el intercambio gaseoso se realiza sin ningún compromiso. El segundo escenario es este, en el cual tenemos una aireación, una vía aérea permeable, un alvéolo excelentemente perfundido, pero la perfusión del mismo es inadecuada, es subóptima. Esta hipoperfusión puede ir desde una hipoperfusión leve a una hipoperfusión marcada. En este caso, la relación entre tenemos una gran ventilación, una pobre perfusión, y esta relación va a ser mayor que 1. Esto puede evolucionar a llegar a producirnos un deterioro importante de la presión arterial de oxígeno. El tercer escenario es cuando tenemos alteraciones en la barrera de la difusión. En este esquema puede verse una vía aérea adecuadamente permeable, el alvéolo está aireado, pero vemos cómo esa
esa distancia entre la luz alveolar y la luz del capilar se ha visto engrosada. Son múltiples los factores que pueden hacerlo. Un aumento, un edema de la pared alveolar, del intersticio, del capilar, etcétera, puede engrosar esto y eso va a afectar la difusión de los gases a través de esta unión alveolo-capilar. Y un cuarto escenario es aquel en el cual tenemos una excelente perfusión, pero la ventilación está severamente comprometida. La ventilación puede comprometerse, bien sea porque hay una alteración a nivel de los conductos de la vía aérea o porque el alvéolo se encuentra bien sea o colapsado o se encuentra inundado. Tanto el escenario 3, que habla de la barrera de disfunción, y la barrera a la ventilación pueden llegar a ser tan severos que nos van a generar cortocircuitos alveolares. Llevando esto a nuestra práctica clínica, tenemos aquí algunas situaciones patológicas que nos reflejan lo que acabamos de ver. Una alteración de la difusión. Cuando nosotros tenemos una alteración de la difusión, el gradiente de presión alveolar de oxígeno con respecto a la presión arterial está aumentada, la presión arterial de CO2 va a estar aumentado y estos pacientes que tienen esta patología responden muy bien a la oxigenación. En la hipoventilación los gradientes de presión alveolares son normales, el CO2 puede estar elevado o está elevado y la respuesta al oxígeno es buena. Esto es un ejemplo claro de una disfunción de lo que en su momento pintábamos en azul en el esquema del sistema respiratorio y hablábamos del fuelle pulmonar, de la bomba pulmonar. Esto se presenta cuando el sistema nervioso central no funciona, por ejemplo, una sobredosis de narcóticos, cuando tenemos una alteración en la unión neuronal, síndrome de hipoventilación alveolar, etc. La otra posibilidad es que la disminución de la fracción inspirada de oxígeno de la atmósfera que llega a la luz alveolar esté disminuida. En este caso lo vamos a explicar, se presenta por ejemplo cuando estamos en grandes alturas, cuando viajamos de Cartagena y nos vamos para la ciudad de La Paz en Bolivia, o cuando ventilamos una atmósfera contaminada, estamos en un espacio cerrado, hay un incendio, hay muchos gases, la fracción inspirada de oxígeno es menor al 21%, vamos a tener una disminución del CO2 y esto nos va a llevar a hipoxemia. Las dos más frecuentes, ya la habíamos mencionado, y más severa es el SHONT, en el cual el gradiente alveolo-arterial está aumentado y la respuesta al oxígeno es muy poca. Esto lo vamos a ver en el síndrome de estrés respiratorio agudo de las atelectasias, las fístulas vasculares, los SHONTs derecha e izquierda. Y el desequilibrio entre la ventilación y la perfusión cuando tenemos exacerbación del eco, cuando tenemos asma, cuando hay un tumoroidismo pulmonar, cuando hay un estado de shock. Para el diagnóstico de la insuficiencia respiratoria, entrando ya al área del diagnóstico de la insuficiencia respiratoria, esto lo vamos a hacer obviamente basados en una sospecha clínica y vamos a corroborar nuestra sospecha con la simetría y con imágenes. La clínica de la insuficiencia respiratoria hipoxémica es obviamente la manifestación de las alteraciones fisiológicas que este evento produce en el sistema normal del individuo. El primer estímulo que se presenta es a nivel, o cambio que se presenta es a nivel de los quimioreceptores periféricos. Ante un momento de hipoxemia, los quimioreceptores periféricos se activan, estos estimulan al bulbo raquídeo, todos los centros de la ventilación que se encuentran allí, y lo que conlleva a que aparezca la taquipnea, la disnea y el aumento del trabajo respiratorio. A nivel de los capilares, se presenta a nivel cerebral, se puede presentar un aumento de la permeabilidad de los capilares arteriales. Este aumento de la permeabilidad, dependiendo de la magnitud de la hipoxemia, va a ser mayor. Esto puede generar a nivel cerebral edema, que va desde un edema leve, moderado a severo,
Y la manifestación de este cambio a nivel cerebral son las alteraciones sensoriales, conductivas y conductuales que pueden presentar los pacientes en estado de una hipoxemia severa, incluso pudiendo llegar a presentar convulsiones. A nivel de la vasculatura pulmonar es muy importante que la hipoxemia produce un incremento en la resistencia vascular a nivel pulmonar, lo que genera un compromiso al gasto del ventrículo derecho y que en casos de severidad nos puede desencadenar una falla ventricular derecha. A nivel tisular se está desencadenando un metabolismo anaerobio y obviamente, consecuencia de este metabolismo anaeróbico, nuestro paciente va a presentar una acidosis metabólica que va a ser hiperlactatémica. En cuanto a la gasimetría, ya tenemos claro que hablaremos de una hipoxia con presiones arteriales de oxígeno menor a 60 milímetros de mercurio y saturación menor al 90%, y una hipoxemia global cuando estos descensos en estos valores se acompañan de un incremento en la presión arterial de CO2. Demos un vistazo ahora al síndrome de distrés respiratorio agudo. El síndrome de distrés respiratorio agudo ha sido definido por un consenso que se realizó en Berlín y que hace la definición del mismo teniendo en cuenta el tiempo de evolución del síndrome, las imágenes pulmonares, el origen del edema que se presenta y a partir del compromiso que exista en la oxigenación de los pacientes hablaremos de un síndrome de distrés respiratorio leve, moderado o severo. En cuanto al tiempo, es agudo. Estamos hablando de una situación que se presenta dentro de la primera semana de un insulto clínico conocido o la presentación de un síntoma nuevo o el agravamiento de un síntoma respiratorio previo. Desde el punto de vista y considerando las imágenes pulmonares, lo característico, como veremos más adelante, son opacidades bilaterales, tienen aspecto de vidrio esmerilado, no son explicadas por derrames o por colapsos pulmonares ni por nódulos pulmonares. El edema, cuando se observa, es un edema que, para que cumpla los criterios de síndrome de distrés respiratorio agudo, no debe ser causado por falla cardíaca ni por sobrecarga de líquidos en el paciente. En ocasiones es necesario hacer estudios que nos permitan poder objetivizar el origen de ese edema, y para ello, por ejemplo, se utilizaría la ecocardiografía. En cuanto a la oxigenación, estos parámetros de oxigenación que vamos a ver adelante son los parámetros de gasimetría que presenten los pacientes que estando intubados y con un PIB mayor a 5 centímetros de agua tengan una relación entre la presión alveolar de oxígeno y la fracción esperada del mismo entre 200 y 300 milímetros de mercurio. Va a ser moderado cuando esté entre 100 y 200 milímetros de mercurio y severo si es menor de 100. Esto, vuelvo y les digo, es teniendo en cuenta un paciente que se encuentra a nivel del mar. Para efectos prácticos lo vamos a manejar en Medellín con esos mismos valores. Algo de la epidemiología del síndrome de distrés respiratorio agudo, pues todo lo que les voy a decir o les estoy diciendo es previo a la pandemia actual. Entonces, antes de la situación actual, el síndrome de distrés respiratorio agudo afectaba al 10% de los pacientes ventilados en unidad de cuidado intensivo a nivel mundial. La mortalidad oscilaba entre el 30 y 40% y esta se incrementaba en aquellos pacientes que tuviesen compromiso de su sistema inmunosupresor. La fisiopatología de este síndrome tiene varias etapas. Tiene una etapa inicial que es aguda exudativa, una segunda etapa de fibroproliferación, fibrosis y después se resuelve. En este esquema, al lado izquierdo de sus pantallas, aquí, tenemos
un alvéolo sano. Noten que aquí está el epitelio de los bronquios terminales, el neumocito tipo 1 planito, el neumocito tipo 2 que va a producir el surfactante. Aquí con los ojos de la fe, vean una telita blanca que sería el surfactante. Recordarles que esto es lo que garantiza que el pulmón, cuando el alvéolo, cuando hace la exhalación, el alvéolo no colapse del todo. Aquí está el intersticio alvéolo capilar, que es laminar, súper delgado. Los capilares pulmonares, una sola capa endotelial plana, delgada, las estructuras, los componentes sanguíneos dentro de la luz arterial. Y cuando hay una injuria, generalmente bacteriana, viral, fúngica, una broncoaspiración, un trauma, etc., hay una injuria, esto activa a los macrófagos que están patrullando la luz del alvéolo y una vez se estimulan empiezan a liberar toda una serie de factores proinflamatorios. Como respuesta a esa reacción proinflamatoria se empieza a edematizar la pared del alvéolo. Empiezan a perderse las uniones entre las células epiteliales alveolares. Hay una disrupción de la integridad alveolar. Hay un edema alveolar y hay líquido que sale y líquido que entra desde el intersticio hacia el alvéolo. Hay una disrupción también de los vasos capilares y hay migración de las estructuras vasculares hacia el alvéolo y del alvéolo hacia afuera de este, realizándose ya una parte inflamatoria aguda, severa, con acúmulo de plaquetas, con acúmulo de neutrófilos, que eso va a llevar indefectiblemente a una alteración de todo el funcionamiento de la difusión, de la perfusión y de la aireación pulmonares. Finalmente hay una parte de proliferativa, aparecen demasiadas neumocitos tipo 2, se empieza a presentar una reabsorción del edema que se había producido, empieza a haber granulación y se empieza a resolver lentamente la fibrosis. Como pueden ver, aquí tenemos afectados todos los sistemas de la ventilación y de la respiración. La ventilación solo llegaría hasta este punto. La difusión está alterada porque miren la distancia que tendría que recorrer los gases para entrar o para salir, las presiones que tendrían que realizarse para que llegaran hasta acá y fuera eso contar con suerte de poder llegar a un capilar que sea capaz de llevar estos gases hacia las células o extraer el CO2 que viene de las mismas. Sumado al anterior, debemos tener en cuenta el siguiente concepto. Esta alteración no es homogénea. En un pulmón, primero afecta a los dos pulmones, pero en cada pulmón las lesiones no son homogéneas. Hay estadios diferentes de la lesión. En consecuencia, al haber estadios diferentes de la lesión, entonces la mecánica, la distensibilidad alveolar, la capacidad de poder desinflarse sin colapsarse, la respuesta a los cambios de volumen y de presión va a ser distinta en diferentes partes del pulmón y entre un pulmón y otro. Por esa razón es que yo no estoy de acuerdo con lo que viene apareciendo en las redes. Algunos colegas que plantean el uso de un ventilador para ventilar a 2 o más pacientes en simultáneo. Esa idea pudiese tener lugar desde el punto de vista teórico si nos encontrásemos ante una epidemia de polio. En una epidemia de polio el problema es la bomba. Acuérdense de los polígonos azules que les mostraba anteriormente. El problema es de bomba. Los alvéolos están bien. Se supone que la irrigación de esos alvéolos es adecuada. La compliance del sistema alveolar pulmonar es adecuada. El problema es de fuego. Entonces, en esos casos pudiese llegar a tener cabida esa idea. Pero en el caso que nos ocupa, no considero que así sea.
Esto es la imagen típica de un síndrome de dificultad respiratorio, un síndrome de distrés respiratorio agudo. Es un compromiso bilateral de los pulmones, es una cuestión difusa, como lo describen clásicamente el niño esmerilado. Miren que aquí hay un corazoncito con una silueta normal, no es de esperarse que sea porque hay una disfunción ventricular, no hay derrame, no hay colecciones, etc. Ya en detalle, finalmente, para ir finalizando, unas palabras acerca del manejo del síndrome de distrés respiratorio agudo. El manejo del síndrome de distrés respiratorio agudo, SDRA, descansa sobre tres pilares fundamentales. Uno, el soporte general que debemos dar al paciente, el manejo específico al síndrome y el manejo de la condición subyacente o de las patologías coexistentes. En el soporte general al paciente, lo que usamos con frecuencia, vamos a hacer una profilaxis, una tromboprofilaxis tradicional, estándar. Al paciente que no le puede dar una tromboprofilaxis farmacológica, la haremos mecánica. La nutrición la iniciaremos la mayor brevedad posible. Utilizaremos el tracto digestivo. No hay cabida para estar pensando en nutrición, en farmaconutrición. Vamos a procurar movilizar tempranamente al paciente brindándole medidas de fisioterapia. Como se vislumbra el panorama, es probable que no tengamos posibilidad de hacer eso. La sedación puede en lo posible evitar la sedación profunda, pero habrá situaciones en las cuales no solo tendremos que sedar al paciente, sino también administrarle bloqueadores neuromusculares. Garanticemos la analgesia y tratamos de brindar al paciente el mayor confort posible. En torno al manejo, en relación al manejo específico, pues vamos a tener una serie de paraclínicos importantísimos, obviamente unos gases arteriales para poder ver cómo está la oxigenación de nuestro paciente, unas placas de tórax y de pronto unas ecos pulmonares para identificar infiltrados, para hacer seguimiento a la evolución de los procesos. Es probable que necesitemos una ecocardiografía para descartar que no exista una falla ventricular izquierda y si existe poder tratar de definir el grado de la misma. Si no tenemos una evolución adecuada del cuadro clínico de nuestro paciente, el cuadro es atípico, el paciente está inmunocomprometido, no tenemos claridad en la patología de base, ya uno entraría a hacer otros exámenes más complejos, como sería una tomografía, una broncoalveolar o una biopsia abierta del pulmón, pero para lo que se nos viene encima, yo creo que nos quedaremos muy probablemente en las placas de tórax y en algunas ecocardiografías. La terapia. La terapia radica fundamentalmente en un soporte ventilatorio especializado. No voy a entrar a hablar del mismo porque va a haber una conferencia específica sobre ese tópico. En cuanto al fluido de líquidos, vamos a procurar que el balance de líquidos de nuestros pacientes sea neutral o levemente negativo, siempre y cuando la situación hemodinámica del paciente lo permite. Habrá en ocasiones, sobre todo en el manejo del síndrome de dificultad, en el síndrome de distrés respiratorio agudo severo, y muy probable vamos a tener que neurobloquear a nuestros pacientes con cisatracurium. Vamos a tener que ponerlos en posición prona para mejorar la relación ventilación-perfusión pulmonar. Ya en casos más extremos, si no logramos responder con esto y teniendo como cuestiones de rescate, podríamos considerar el uso del ECMO. Desgraciadamente en nuestra ciudad son pocos los centros que cuentan con experiencia y con este tipo de recursos. No vamos a recomendar el uso de corticosteroides, el uso de beta-agonistas. Eso tiene unas indicaciones muy específicas, pero en términos generales vamos a decirle no a ese tipo de terapia. El manejo de la condición subyacente, en este caso sería la infección por el COVID-19. Vamos a hacer todos los paraclínicos que nos ha señalado la Asociación Colombiana de Infectología y la terapia que
sobre este tema plantean los colegas. Finalmente, les traigo uno de los múltiples scores que hay para estratificar para el pronóstico de los pacientes. Se llama Standards. Tiene en cuenta la edad, la relación PAFI de los pacientes, la presión en meseta de los ventiladores. Pacientes menores de 47 años les damos un punto de 47 a 66.2, de más de 66.3, más de 158.1, de 105 a 157 2 puntos de PAFI, menos de 105 3 puntos. En relación a la presión de meseta, los que tengan una meseta menor de 27 un punto, de 27 a 32 puntos y más de 33 puntos. Antes de la pandemia, al aplicar esto, se decía que un puntaje menor de 5 da una mortalidad del 14.5 y un puntaje mayor de 7 da lugar a una mortalidad alrededor del 83%. Con esto terminamos esta conferencia. Espero haberles dado unas bases lo suficientemente claras para que puedan diagnosticar, para que puedan clasificar, diagnosticar y entender a un paciente con alteración en su función respiratoria. Insisto en que estamos confiados en que con la ayuda de todos ustedes vamos a salir adelante. En nombre del grupo de intensivistas de Antioquia, de antemano, muchas gracias por la colaboración que nos van a dar. Sé que pudieron haber quedado muchas cosas, puede que haya generado algunas inquietudes. Espero haberlos estimulado sobre el tema. Estoy a disposición de ustedes para aclarar cualquier duda sobre este tema en particular y cualquier otro tema que ustedes quieran que discutamos. Este es mi correo electrónico, aguerra@une.med.co. Como les insisto, muchas gracias a ustedes y estoy a su entera disposición para aclarar cualquier duda o inquietud que tengan al respecto de este tema o de otro tema en cuidado intensivo. Muchas gracias.